Ok chicos, ¿cómo estamos? Vamos a hacer el control del trabajo práctico número 2. Este trabajo práctico es bastante importante, así que dedíquele tiempo a estudio. Este tipo de preguntas van a ser típica pregunta, digamos, del parcial y también después del final. Bien, vamos con el primer ejercicio. Dice, usando las curvas de oferta agregada y demanda agregada, cuando yo ya hablo de esto, ustedes tienen que saber que ya estoy hablando de los gráficos, bien, de los gráficos que hemos estado viendo hasta ahora, que son los típicos gráficos de cualquier curso de macroeconomía o de microeconomía, bien. Entonces, cuando lean eso, por favor, acuérdense, automáticamente tienen que ir a los gráficos. Entonces, leo de vuelta y se usando las curvas de oferta agregada y demanda agregada, determine qué pasa con el nivel de precios, P, acuérdense que me estoy refiriendo al IPC, bien, y el nivel de Producto Interno, Q, que era el Producto Bruto Interno, tanto por el enfoque clásico y keynesiano. Aumenta el gasto público, bien, ¿qué tipo de política es? Bueno, vamos por la primera parte, vamos a. Entonces, vuelvo a repetir, cuando digo curva de oferta agregada y demanda agregada, automáticamente en su mente tienen que saber que me estoy refiriendo a este gráfico de acá. Entonces acá tengo el nivel de precios, IPC, que ya hemos visto cómo se mide en la realidad, y el nivel de producción, Producto Bruto Interno o GDP en inglés. Entonces, voy de vuelta acá, denme un segundito. Aumenta el gasto público. Bueno, vamos primero con el caso, voy a poner acá el clásico. El clásico. Sabemos que el clásico nos dice que la oferta agregada Q de oferta tiene pendiente infinita o una recta vertical. Y acá tengo la demanda agregada. En un segundo. Tengo la demanda agregada. Y acuérdense que la demanda agregada está definida por el consumo más la inversión. Eso también se lo tienen que saber. Más el gasto público más las exportaciones netas. Ok. Entonces, en este punto de acá, definía el nivel de precios. Nivel de precios 0. Acá tengo un nivel de producción 0. Entonces, ¿qué dice? Bueno, aumenta el gasto público. Entonces, ¿qué dicen los clásicos? Bien, acuérdense, tengan mucha diferencia a esto. Los clásicos con los keynesianos es como decir Boca y River. Bien, son, digamos, tienen dos visiones completamente diferentes de la economía. Bien, estos gráficos de oferta y demanda simplemente es un instrumento, es una herramienta, es un modelo que nos permite abstraer y entender lo que ellos dicen. Pero siempre en su mente tienen que tener en cuenta que los clásicos, lo que decían es como decir Boca y River. ¿Tienen puntos en comunes? Sí, pero básicamente son completamente rivales, digamos, como escuela de economía. Por supuesto que, bueno, la rivalidad no se da en la cancha, sino, bueno, evidentemente en el ámbito académico, bueno, se van escribiendo entre ellos, debe de un partido de fútbol, bien, se van escribiendo papers, investigaciones, se van respondiendo cartas, bien, de hecho hay todo un estudio que era de Keynes, bien, versus Hayek, que ese no era clásico, sino la escuela keynesiana, pero bueno, pero también tenemos la escuela clásica que era Milton Friedman. Milton Friedman permanentemente él escribe todo un tratado refutándolo, digamos, a lo que es el keynesianismo. Bien, entonces, ten en cuenta eso. Entonces, ¿qué dice? Si aumentamos el gasto público, es decir, aumentamos
este de acá, aumentamos el gasto público. Si aumentamos el gasto público, es decir, la demanda agregada aumenta. Si la demanda agregada aumenta, es decir, nos trasladamos hacia allá. Entonces, esta curva voy a poner acá QD prima, bien, es decir, para simplemente esto indicó que se traslada esta curva y fíjense, lo único que hace es aumentar los precios, es decir, si aumentamos, si tenemos como política aumentar el gasto para tener crecimiento económico, según los clásicos, lo único que vamos a producir es un aumento de precios y el nivel de producción se va a mantener constante. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los keynesianos? Los keynesianos dicen nivel de producción, precios, acá nuevamente tenemos demanda agregada, y acuérdense que los keynesianos plantean una curva de oferta con pendiente positiva. Entonces, acá tengo un nivel de precios, un nivel de producción. Ok. Entonces, nuevamente, según los keynesianos, si yo aumento el gasto público, es decir, G aumenta, bueno, el efecto es lo mismo. Coincide en este aspecto de que la demanda agregada aumenta y el nuevo equilibrio se produce acá. Y el nuevo nivel de producción acá. Entonces, según los keynesianos, si aumenta el gasto público, el nivel de precio aumenta, pero el nivel de producción también aumenta. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? En ambos casos coinciden en que aumentan los precios. Pero fíjense acá, los keynesianos, acá voy a poner acá keynesiano. Según Keynes, aumento la producción. Pero según los clásicos no, se mantiene constante. Bien, nuevamente, estos son modelos teóricos. Después vamos a ver qué pasa en la realidad. Hay uno que tiene razón y hay uno que se equivoca. Ok. Pasemos al B. Bueno, ¿qué tipo de política es? Bueno, evidentemente ya sabemos que es una política fiscal. ¿Qué tipo de política es? Es una política fiscal. Ok. Vamos con el punto número B. Ok, el punto número B, nuevamente lo mismo. Esto es Keynes, o los keynesianos. Ok. Él dice, aumenta la cantidad de dinero M0.
¿Qué tipo de política es? Bueno, es una política monetaria. Y cuando dice aumenta la cantidad de dinero de M0, acuérdense que M0 era billetes y moneda. Es decir, básicamente el Banco Central o el Estado empieza a imprimir dinero y se lo empieza a dar a la gente. Bueno, ¿cómo? Bueno, puede hacerlo contratando más personas, o bueno, acuérdense que el tema del que yo le he mencionado varias veces, el IFE, bien, o a través de créditos, de lo que sea, bien, simplemente imprime y busca la forma de hacerlo a la gente. Por supuesto hay muchas otras formas y posiblemente un poquito más complejas, pero el concepto fundamental es ese. El Banco Central lo que hace, imprime dinero y se lo da a la gente a través de diversos mecanismos. Bien, yo creo básicamente que entiendan este concepto de acá. También, por ejemplo, podría ser otro mecanismo, aumento de sueldo. Bien, entonces, según los clásicos, aumenta el dinero, bien, se lo da a la gente, bueno, de alguna forma estimula el consumo, entonces este aumenta este de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la demanda agregada. Y nuevamente, según los clásicos, ¿qué es lo que pasa? Aumentan los precios, aumenta el nivel de precios, pero el nivel de producción se mantiene constante. Es decir, una política monetaria, imprimir dinero y dárselo a la gente, según los clásicos, no te funciona para tener crecimiento económico. Acuérdense, cuando decimos crecimiento económico me refiere a aumentar el Producto Bruto Interno. Bien, y según los clásicos y los keynesianos, bueno, según los keynesianos, si vos das dinero a la gente, aumenta la demanda y por ende vas a aumentar los precios, pero vas a aumentar la producción. Según Keynes o los keynesianos, aumentan los precios, pero aumentan la producción. Bien, que vuelvo a repetir, porque esto a veces es difícil, a veces al principio, entender este concepto o esta idea del trasfondo. Estos son modelos teóricos, bien, y tenemos dos escuelas de economía que son completamente diferentes, que dicen cosas contrarias, algunas cosas coinciden. Entonces, ¿qué dicen en definitiva? Los clásicos te dicen que si vos imprimís dinero y se lo das a la gente, únicamente te va a aumentar el precio, pero no vas a tener crecimiento económico. Los keynesianos que dicen, si vos imprimís dinero y se lo das a la gente, vas a tener aumento de precio, pero vas a tener aumento de la producción. Bien, y siento repetírselo muchas veces, pero creo que lo entiendan porque es muy importante este concepto, porque es algo que nosotros lo vivimos casi todos los días y la Argentina tiene muchos problemas con este tipo de ideas. Bien, entonces, según los keynesianos, bien, aumentan los precios, aumenta la producción y según los clásicos, aumentan los precios, pero el producto se mantiene constante. Ok, vamos con el punto número 3. Muchas empresas se van del país. ¿Es un shock de oferta o un shock de demanda? Bien, entonces, muchas empresas se van del país. ¿Es un shock de oferta o shock de demanda? Bueno, uno muchas veces tiene que reconocer cuando van pasando cosas en la economía si va a afectar directamente a la demanda o la oferta. Bueno, si muchas empresas se van del país, digamos, ¿a quién va a afectar? Bueno, si era tu negocio, digamos, no sé, si era el almacén de la esquina, bien, vos vas a seguir, te va a afectar
Tu demanda no, porque vos vas a querer seguir consumiendo lo mismo, lo que estabas consumiendo siempre. ¿Cuál va el tema? Que no tenés nadie que te ofrezca el producto que vos querés. Entonces, si se van las empresas del país, que es lo que se está hablando, que hay algunas noticias, o que están cerrando empresas, bien, evidentemente es un shock de oferta. Entonces, es un shock de oferta. Entonces, un shock de oferta ¿qué pasa con los shocks de ofertas? Según el enfoque clásico y el enfoque keynesiano. Ok, entonces según el enfoque clásico, si hay un shock de oferta, significa que van a haber menos empresas que producen, y si hay menos empresas, entonces la curva de oferta se te va a trasladar hacia la izquierda. ¿Y dónde se equilibra? Acá. Digamos. Q1, acuérdense que empezamos acá. Es decir, es lo peor que te puede pasar, porque vas a tener aumento de precios, las cosas van a seguir más caras, y para colmo vas a tener caída en la producción, vas a tener menos cosas. Bueno, esto actualmente está pasando en la Argentina. Tenemos un shock de oferta porque muchas empresas están cerrando. Entonces, la curva de oferta se cae y los precios aumentan. Ok. ¿Y qué pasa con los keynesianos? Bueno, esta es la curva de oferta, también se traslada hacia la izquierda por el mismo motivo. Tenemos menos empresas, entonces si tenemos menos empresas vamos a tener menor producción para cada nivel de precios. Entonces, en este punto, tanto el modelo clásico como el modelo keynesiano coinciden. Aumento de precios y caída de la producción. Fíjense, esto, si llevamos a la página, Trend Economic, fíjense lo que está pasando ahora con la pandemia. Esto es, bien, el Producto Bruto Interno. Acuérdense que siempre los cambios se van a trasladar en aumentos porcentuales, tanto del precio como de la inflación, como el nivel de producción. Si alguno tiene problemas con el concepto de cambios porcentuales, me avisa y me escribe un mensajito y se lo puedo explicar, pero yo calculo que no. Bien, esto siempre se va a medir, acuérdense, en cambios porcentuales. Una forma de comparar. Entonces, fíjense, acá tenemos este de acá, vamos a ponerlo, este cambio porcentual, este menos 26,8%, que es la caída que tiene Venezuela, sería esta caída de acá. Bien, acá lo vemos en forma teórica, y ahora lo vamos a ver en forma práctica. Entonces, acá, entre estas variaciones, estaría el menos 28,8% de Venezuela,
Y el nivel de inflación, que sería este de acá, sería este dato de acá. 1830%. En realidad un poquito más complejo, pero muy sintetizado. Para el caso de la Argentina, el 19,10% estaría acá. Acá, fíjense, Argentina, 19,10%. Acá, y nivel de precios, la inflación, 36,36%. Bien, estaría acá. 36,6%. Bien, sería el cambio entre estos dos valores de acá. Bien, entonces, en este caso, fíjense cómo hemos llevado un poco lo que es este modelo teórico un poquito a la realidad. Bueno, ahí tienen, si quieren comparar los distintos países, fíjense, Inglaterra también tiene una caída muy grande, España, bien, Argentina, estamos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, no estamos muy bien, Francia, tampoco, bien, y fíjense, China ha tenido inclusive crecimiento, ok. Bien, vamos con el punto número... Ok, vamos con el punto número D. Entonces, para crecer hay que consumir. Bueno, en realidad ya este está respondido. Para crecer hay que consumir. Es una típica frase o política que se escucha, digamos. Y se refiere a lo siguiente, desde el punto de vista de nuestro modelo. Para crecer hay que consumir. La parte para crecer se refiere a aumentar el Producto Bruto Interno. Consumir se refiere al consumo, es decir, se refiere a estimular el consumo de acá. Bien, el consumo, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de la demanda agregada. Entonces, bueno, que es exactamente lo mismo, bien, que el punto número B. Por lo general, para estimular el consumo, por lo general se imprime dinero o se da créditos, bien, a las personas, y lo que buscamos es aumentar la demanda agregada. Si aumento la demanda agregada, según los clásicos ya hemos visto, únicamente aumentamos de precios, y según los keynesianos, es una política que funciona. Es decir, estimulamos el consumo, aumentamos la demanda agregada, tenemos un mayor nivel de precios, pero vamos a tener un mayor crecimiento. Bueno, esa idea es particularmente keynesiana. Tenemos el aumento de la producción. Entonces, estimamos la demanda, se equilibra en este punto de acá, tenemos mayor precio y un mayor nivel de crecimiento. Bien, que es exactamente lo mismo. Acuérdense que es igual al punto número B. Y vamos con el número E, que dice reducir el gasto es recesivo. Bueno, esto es típica frase, bien, de todos los gobernantes que hemos tenido por mucho tiempo, bien, que por lo cual nunca bajan el gasto público, y la idea sería la siguiente. Voy a limpiar los gráficos.
Entonces, reducir el gasto se refiere a G, es decir, disminuir este de acá. Entonces, si disminuyo el gasto, disminuyo la demanda agregada. Entonces, ¿qué pasa si disminuyo la demanda agregada según los clásicos? Esta demanda se viene acá, se cae o se traslada a la izquierda, se equilibra en este punto de acá. Entonces tenemos menor nivel de precios y un producto, nivel de producción constante. Esto es constante. Denme un segundo. Constante. Y según los keynesianos, es decir, según los clásicos, reducir el gasto público es recesivo. Para los clásicos eso no se cumple, es falso. Y para los keynesianos sería este el efecto. Entonces, para los keynesianos, te cae el precio y también te cae la producción. Entonces, reducir el gasto público es recesivo. Bueno, para los clásicos no, es falso esta frase de acá. Y para los keynesianos es verdadera. Ok, bueno, ya vamos a ver un poquito con los datos. Bien, quién es el que tiene razón. Pero antes vamos a pasar al ejercicio número 2. Cualquier duda que tengan, chicos, por fin ya saben, me pueden escribir y se las puedo responder con todo gusto.